Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos, gente. Desde cualquier parte del universo que usted no está viendo. Para nosotros siempre es más que un placer poder compartir y traerle una palabra de parte del cielo hasta aquí la tierra para ustedes. Y ustedes saben que hoy para nosotros es un día súper especial. ¿Y por qué será? Porque hoy tenemos una invitada especial. Pero yo voy a dejar que ella misma se presente. Muchas gracias, en verdad, por la invitación. Mi nombre es Cristalina García Pacheco. Soy la prometida de este hermoso joven que está aquí a mi lado. Ese es los patrocinadores. Yo quería decirlo, pero tenía miedo. Por eso la voz romántica desde el medio. Sí, es más que un placer para mí estar compartiendo con ustedes en este hermoso espacio. Ángel, ¿quieres saludar? Ay, sí, claro. Familia, Dios nos bendiga. Muy buenos días, noches, tardes, donde sea. Como le digo cada emisión, abrácese. Recibe este abrazo de parte de nosotros. Estamos felices de que hasta este tiempo Dios nos ha traído y tenemos un tema un poquito jocoso. Hoy venimos directamente a nuestros hermanos en la fe, a nuestros lindos y hermosos líderes, y tenemos algo para ustedes que esperemos en el Señor que sea de edificación para cada uno de ustedes. Y así como usted vio en el tema del día de hoy, funciones de un líder. Y realmente es un poquito como que, tú sabes, tedioso. Sí, tratar este tema. Sacar las funciones o las verdaderas funciones de un líder. Porque el líder per se, yo entiendo, para englobarlo, que la función principal de un líder es amar. Correcto. Cuando tú amas, dice Corintios 13, que tú todo lo soportas, todo lo esperas. Sí. O sea, no eres jactancioso. Y un líder en sí debe de soportar muchas cosas. Así es. Entonces yo voy a dejar que nuestra invitada del día de hoy exponga lo que tiene para nosotros. Sí, mira, Clary, una de las cosas que más me gusta de este tema es que dice verdaderas funciones. Y yo sé que el tema del liderazgo es un tema que lo hemos tratado demasiado en todos los lugares, ¿verdad? A nivel ministerial. Y tenemos mucha información acerca de lo que es un líder, un verdadero líder y todo eso. Pero me gusta esa palabra que primero dice verdaderas funciones. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hay funciones que le estamos haciendo mal. O sea, que hay funciones que no están bien, que no se están haciendo bien dentro del liderazgo. Y para mí, por ejemplo, el líder principal es Jesús. ¿Por qué? Porque aún después de 2000 años, o sea, estamos siendo influenciados por lo que Él hizo. Y es el líder para mí principal. Y hay un texto bíblico que yo quisiera iniciar, porque para hablar de liderazgo espiritual, o sea, el liderazgo dentro de la iglesia a nivel ministerial, tenemos que hacer una diferencia de lo que es el liderazgo del mundo y liderazgo entonces en el reino de los cielos. Y esta pequeña parte, enseñanza de la palabra nos dice exactamente de esto y habla acerca de Marcos, está en Marcos 10:35, a partir del verso 35. Y yo quisiera leerlo. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?
Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo bautizo, con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi derecha, no es mío darlo, sino aquellos para quienes es preparado. Entonces, ahí, escúchame lo que dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen potestad. Pero no será así entre vosotros. Y aquí viene la clave, Clary. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí tenemos esta parábola, o sea, literalmente Jacobo, Juan se acercaron a Jesús. Le dijeron, mira, yo quiero que cuando tú venga en tu reino, yo quiero estar a la diestra y mi hermano a la derecha, a la izquierda, perdón. O sea, ellos querían tomar posición, querían tomar una posición relevante dentro del reino de Jesús. Y me gusta porque él habla aquí acerca de una diferencia. Él dice, ¿qué hacen las personas que no están en el reino de Dios? O sea, puso un ejemplo de cómo era el liderazgo en ese momento. Los reyes, los gobernantes ejercían autoridad, potestad. Bien, pero él dice, pero en el reino que yo ahora vengo a establecer, no será así, sino que aquel que quiera ser líder, aquel que quiera ser el primero, aquel que quiera ser el que más tenga like, el que más esté enfrente, dice, ese va a tener que servir a todos. Y aquí viene la definición de lo que es el liderazgo. El liderazgo es servir en una posición determinada dentro de lo que nosotros fuimos llamados a hacer de nuestro ministerio. Y esa palabra es clave, es el servicio. El líder más grande del mundo fue Jesús y él dice que vino a servir a aquellos que lo necesitaban. O sea, todo el mundo Jesús vino a servir. Correcto. Y es que dentro de las funciones de los líderes tenemos varias características que tenemos que denotar en esto. Hay una imagen que es muy famosa en las redes sociales donde dice líder versus jefe. Donde dice jefe hay un muñequito que está mandando a otros a que hagan. Donde dice líder está el muñequito haciendo conjuntamente con el grupo. Y es lo que yo entiendo. Jesús predicó de liderazgo acerca con el ejemplo. Jesús decía, sanarán, pero ya Jesús estaba sanando. Jesús decía, y ustedes van a libertar, pero ya Jesús estaba libertando personas. No es que él se sentó teniendo la potestad para poder hacerlo. No es que se sentó y dijo, miren, hagan. No, él dijo, yo voy a predicar con mi ejemplo y enseñó las asignaciones correctas al pueblo. Y hay algo, y es que nosotros como líderes a veces entendemos que nuestra labor es limitada. Y yo digo algo, quien más trabaja en el pueblo es el líder. Aquel que desea ministerio, aquel que quiere estar delante en algún momento de algo, tiene que saber que es el que más tiene que trabajar. La milla extra, tú tienes que dar la milla extra a la milla extra. Yeah. Porque cuando, por ejemplo, un ejemplo básico, lo que vimos siempre, un evento, pasa algo, la gente espera que el líder saque el plan B, el plan C, el D, el F, el J, el H, hasta poder hallar la solución. Y no solamente esto, sino que es como que nosotros mismos tenemos que entender que llega un punto que ya la oración no es Dios mío dame, sino Dios mío danos. No es que digas Señor ayúdame, sino Señor ayúdanos. O que tú digas Señor ven por mí, no ven por nosotros. Porque ya lo que era singular viene a ser plural. Porque ya no soy yo, sino que hay un grupo que depende de mí, que es donde yo soy su reflejo. Donde mi ejemplo verdaderamente va a hablar de quién yo soy, de quién es Dios en mi vida. Porque ciertamente el cargo es hermoso decir, yo soy líder de tal cosa, yo lideré o lideraré, pero tú entender realmente lo que es la función del mismo, saber fielmente lo que tú como líder vas a desprenderte de lo tuyo para que otro crezca. Es como hacer sombra para que otro cosa en esa sombra. Pero decimos, wow, mira, qué árbol tan lindo, qué sombra. Pero hay el sol que está arriba, que lo está quemando, que lo está consumiendo, que tú no lo ves, sino tú solamente disfrutas de lo que Él puede proveer en ti o para ti en ese momento. Así es. Y mira, Pablo le escribe a Timoteo y me asombra lo que dice en el subtítulo de el capítulo 4, a la altura del verso 6, dice, un buen ministro de Jesucristo. Y cuando yo estaba buscando como características o funciones de un
líder se me hizo un poco difícil encontrar. O no tan solo difícil, porque en el mismo Timoteo 4, 4, dice cuáles son, en el 3, los requisitos de los obispos. Correcto. Pero más adelante, en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, a la altura del verso 6, a partir del 6, pero yo quiero caminar un poco más adelante, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Como Ángel dijo, una de las características principales que debe tener un líder es ser ejemplo. Correcto. Pero ser ejemplo, y te detalla en qué tú debes de ser ejemplo. Dice que debes ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero no tan solo eso, dice que entre tanto que voy, o sea, mientras mi venida es, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Correcto. Esa es otra característica de un líder. Un líder forma otros líderes. Así es. También dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Amén. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten Así cuidado es. de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Y me impresiona lo que Pablo le dice a Timoteo en esta parte. Y es que los líderes a veces no sabemos ser líderes. Eso sí. No sabemos enseñar, sino que imponemos. Porque es bueno estar por encima de los demás. Y hace unos videos atrás, unos programas atrás, hablábamos de cuál es el gran ministerio. Así es. Y decíamos que el gran ministerio es el servicio. Y una de las características principales que debe de tener un líder para ser un buen líder Correcto. es ser servidor. Porque muy fácil es Dar tú órdenes, claro. tener la batuta, como dicen por ahí, tener la vara y ordenar. Es muy fácil, cualquiera lo hace. Y eso ahí entra en función lo que tú decías de la imagen popular que hay, que es la diferencia entre un jefe y un líder. Claro. Un jefe te ordena y quizás hasta te da los parámetros que tú debes de seguir para hacer aquella o cual cosa que te manda hacer. Sin embargo, el líder te dice, tenemos que hacer. Correcto. Y quien Así empieza, quien actúa, es el líder. Así es. Entonces, un buen líder hace que sus seguidores actúen con él. Sí, que y también, por ejemplo, Clary, ahora que tú mencionas esa parte de seguir exactamente también el ejemplo, en un momento Cristo sentó a todos los discípulos y él agarró su cántaro, su toallita y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Exacto. Y dice que Pedro dijo, no, Señor, o sea, en ningún momento no se haya visto en la historia que tú me tengas que lavar los pies a mí. Y sin embargo, él dice, hey, espérate, yo lo estoy haciendo es porque yo necesito que ustedes hagan eso mismo con otras personas. O sea, porque Jesús sabía que lo que iba a impactar no era lo que él decía, como en un momento le reclamó a los fariseos, a los escribas, a los líderes de ese tiempo. Le dijo, ustedes dicen pero no hacen. Entonces, él sabía que lo que iba a permanecer era el ejemplo, o sea, lo que ellos ya habían visto. Y que si él como Señor de todo vino y lavó sus pies en señal de humillación, aún sabiendo quién era, él lo dejó marcado. ¿Para qué? Para que eso mismo el pueblo, o sea, ellos siguieran haciendo con otros, lavando pies. Amén. El libro de Hebreos capítulo 5 versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas de Dios a que se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, a favor de los hombres. Otra característica en sí del líder es que están siempre a favor del hombre delante de Dios como intermediarios. Porque a veces nosotros tenemos
ciertas etapas donde nos confundimos y por desconocer el llamado que tenemos podemos actuar de forma errónea. Pero ahí es donde entra Jesús realmente y nos da con el ejemplo cómo tenemos que movernos. Hay una parte de la Biblia en el libro de Levítico que a mí me encanta. Yo como adorador lo hice mío al principio y aún sigo bajo ese fundamento. Y es que el adorador se encarga, dice la Biblia en Levítico, de apaciguar, como de tranquilizar la ira de Dios en contra del pueblo. Y ahí voy en tanto al liderazgo. No es que seamos quizá aquel ejemplo absoluto. En un momento Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. No porque Pablo era el hombre recto, sino porque él tenía una imagen definida en Jesús. Y él decía, óyeme, yo encontré en él mi identidad, óyeme, sígueme a mí para que también busques la tuya en él, la puedas encontrar. Y fue osado al decir eso. Correcto. Muy osado. A veces nosotros los líderes, por desconocer, en el momento de restaurar, entonces destruimos. Y en el momento de levantar, entonces hacemos que el escombro se mueva. En el momento de sanar, entonces a veces enfermamos más. Porque no hemos entendido a plenitud cómo es nuestra función como líderes. Pero estamos aquí para esto, para darte estrategias de cómo tú puedes identificar cuáles son tus funciones verdaderamente. Y la primera de esta absoluta es el servicio. La Biblia cuando habla de liderazgo habla de servicio. En todo momento sirvan, ayuden, provean en todo momento. Y el mismo Jesús dijo que yo no vine para ser servido. Correcto. Sino para servir. Otra característica realmente del líder es que es alguien que extiende. Por ejemplo, no es alguien que te hace que tú te quedes pequeño, es alguien que te ayuda a crecer. Yo siempre decía que los líderes son como la levadura. Tú, un poquito de lo que yo tengo con lo que tú tienes, hace que esto explote. Pero mira, es un poquito de lo mío con todos tus recursos. No es que tú no puedes, es que lo que yo como formador tengo que estar al pendiente de que tú sepas usar lo que tú tienes, que lo conozcas para que pongas ese recurso en la mano de Dios para que eso sencillamente explote. Y corroborando con lo que decía también Claire ahorita y tú también, acerca de eso mismo, de que a veces como líderes no queremos como no soltar a veces, y por eso no delegamos, no nos vaciamos en otra persona el conocimiento de las enseñanzas, para que cuando yo me vaya haya otra persona. Por eso a veces vemos en las iglesias o en cualquier momento que la persona que es encargada no está y como que todo se desequilibra. Porque no hay una persona, o sea, yo no formé a otra persona, no formé a todos. La iglesia se vuelve muy dependiente. Exactamente, de la cabeza, del líder, del que yo veo, de que no, pues si fulanito no está aquí, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Que entonces tenemos que aprender a formar a sí mismo como otros, que así como yo puedo faltar a una reunión en cualquier otro lugar, pero que el servicio a Dios no se pare por mí. O sea, porque hay gente que se creen tan importante en el liderazgo que si ellos no van o si no están, el servicio a Dios tiene que pararse, algo debe de salir mal y no debe de ser así. Entonces a veces queremos agarrar esa función, esa posición y quedarnos ahí y no vaciarnos en otra persona. Me gusta mucho lo que Cristo hizo, porque Él tenía muchas personas que lo seguían y les hablaba a todo el mundo y lo seguían, pero Él formó 12 discípulos. Incluso ese día antes de él formar y llamar a esos 12 discípulos, dice que duró toda la noche orando. O sea, Cristo se tomó toda la noche orando. O sea, me gusta porque la palabra habla exactamente todo el tiempo que él duró. Dice toda la noche, la única vez que se registra que Jesús duró toda la noche orando, porque iba a elegir a sus 12 discípulos. O sea, esos 12 que dentro de toda la multitud que le seguía, él iba a formarlos, a capacitarlos. ¿Para qué? Para que ellos llevaran el mismo mensaje de Él. Para que entonces pudiera cumplirse el objetivo que Él nos dejó, que fue la gran comisión, así de ir y hacer otros discípulos. Que ahí es que se engloba esa función de un verdadero líder. También yo tengo otra característica del líder y precisamente en 1 de Timoteo, porque 1 de Timoteo habla mucho sobre el liderazgo y dice requisito de los obispos, y Pablo empieza diciendo palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible. Correcto, man. Y me llamó la atención porque la primera palabra que Pablo menciona
que debe de ser un obispado sea la palabra irrepresible. Y la palabra irrepresible se traduce de la palabra griega anepileptos, que literalmente significa sin acusación alguna como resultado de una investigación pública. Un líder sin un testimonio no puede ser líder. Correcto. Lamentablemente, todo el líder debe ser irrepresible. No debe de tener una cola que le pise. Sí, o sea, no te voy a decir que nuestros líderes deben de ser perfectos porque todos caemos. No, Claro todos que tenemos sí. debilidades. Todos claro tenemos está. debilidades. Pero esto no significa que el líder no deba de quedarse ahí. Correcto. Porque a veces nosotros, porque pasamos por... Hay gente, o sea, el liderazgo es algo que se nace con eso. Yo me he dado cuenta que es algo que se nace. Que Y se, no se es- desarrolla también. Se porque aunque tú desarrolla. nazca con esa tendencia, pero el liderazgo se debe desarrollarse. Pero yo entiendo que es algo como que viene nato en ti, que ya tú a través del tiempo y la madurez que tú vayas adquiriendo, vas moldeándolo. Correcto. El líder es nato, el líder es el que se desarrolla. Exacto. Así es. Entonces, yo entiendo que hay personas que saben que tienen un don de liderazgo, pero que por ellos no ser irrepresibles, como decía Pablo, se quedan simplemente ahí. No estoy diciendo con esto que todo el mundo tiene que tener una carta, tú sabes, sino que una de las características principales de un líder es ser irrepresible. Y cuando se Muy dice bien. irrepresible, no necesariamente quiere decir que no comete errores, pero que tenga un testimonio de una persona que a pesar de que ha cometido errores, se ha levantado constantemente y no los ha vuelto a cometer. Y eso le da un testimonio de que no es perfecto, pero que Cristo se habita en su corazón cada día. Gracias, Annette. Annette dice detrás de cámara. No, y porque se necesita alguien real. O sea, en ese Exactamente. sentido, porque muchas veces nosotros vemos el líder, que también es algo importante, como una persona tan Sí. especial, tan, Tan recta. perfecta, tan Exacto. recto. Ay, el líder, que a veces uno piensa que tiene debilidades, que tiene problemas, y por eso cuando ciertas situaciones de muchos líderes se hacen, bueno, de líderes públicos, ¿verdad? Sí. Se hacen así, exactamente públicos, valga la redundancia, mucha gente hasta que lo seguía, o sea, se pierde, vuelve atrás por eso mismo. Pero siempre hay que tener en cuenta que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, en verdad Jesús es el único que no pecó y que es perfecto. A mí me gusta tomando referencia a esto, y es que hay algo. Nosotros como líderes juveniles en un momento asumimos tantas responsabilidades que a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Hablo en esto de que mi tiempo de oración se desvanece, de que ciertamente decimos, bueno, es que yo tengo que estar atento porque cada vez que la gente me ve siempre espera que yo dé algo. Y eso es bueno, es excelente que tú entiendas que tú eres un recurso útil en las manos de Dios. Pero, stop aquí, pero, ¿en qué momento tú te llenas? ¿En qué momento tú vas a la fuente? ¿En qué momento tú dices, Dios mío, heme aquí, mírame a mí? Yo necesito realmente de ti. Porque es bueno entender el llamado, es bueno tener liderazgo, es hermoso estar delante de gente. Pero cuán lindo es hacerlo con integridad, hacerlo verdaderamente como Dios así lo ha establecido. Porque aquel que está delante es alguien que tiene que tener un nivel de influencia muy grande. Porque para poder mover masas con diferentes mentalidades, diferentes razonamientos, diferentes culturas, diferentes actitudes, diferentes formas de manejarse, tú poder conjugar todo esto en una sola expresión y que sea un solo trabajo, óyeme, te bendigo. No vinimos aquí de líder quizá a golpearte o a decirte que tú no lo haces bien. No. Escucha lo que estamos diciendo e identifícate y tú mismo di, wow, ¿en qué me estoy moviendo? ¿En qué estoy haciendo? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué hizo que mi liderazgo ya no sea efectivo como antes? La Biblia habla en el libro de Primera de Pedro 5, del 2 al 3, dice lo siguiente: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser
empleados del rebaño. Ahí Pedro nos habla directamente de dónde se basa en sí. Y me gusta lo que aquí siempre dice: servicio, teniendo en cuenta lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y de la forma que lo vas a hacer. Yo considero, amados, realmente que ya para ir cerrando con este tema, es que, líder que me escuchas, siéntate, analízate, compara tu liderazgo con el de Jesús, compárate tú mismo realmente con lo que el maestro estableció en la Biblia que era ser un líder, y ve a ver cómo lo estás haciendo. A mí en un momento también me tocó, y cuando entendí realmente cómo me estaba moviendo, entendí que no era de la forma justa y correcta, y me tocó comparar mis obras con la de Jesús, y dije, ciertamente creo que no estoy fallando. Sí, ya solamente esta última frase: permítete a ti mismo que quien te siga llegue al camino el cual Dios entendió que tiene que llegar. ¿Sabes por qué? Porque a veces decimos que yo soy líder y no vemos ningún tipo de resultado. Yo siempre le digo a mis hijas: ustedes a mí me hacen líder porque ustedes a mí me están siguiendo. Ustedes son mi testimonio, ustedes son mi fruto. Líder, valora a quien te sigue. Líder, forma a quien te sigue. Líder, da más de lo que tú tienes a aquel que te sigue. En un momento le dijo Elías: óyeme, si tú ves el manto, Eliseo, cuando me dice arrebatado, tú recibes el manto, doble porción de lo que yo te estoy entregando. Te digo algo: no esperes ser arrebatado. Desde el momento que tengas a alguien contigo, fórmalo. Dale lo que él tiene, ponlo a producir, más lo que yo tenga. Hagan una bomba con esto. Es el momento donde la gente está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y está esperando que lo que está en tus manos se ponga a producir. Ese recurso que Dios te entregó, sea 1, 5, 15, 25. Una gente que piense como Dios, que enseña a 5 a pensar como verdaderamente Dios piensa. Y esos 5 busquen 5 más. Va a ser una cadena grandísima. Y esto es lo que va a tener el cambio en el mundo. Eso es así. Cristal, ¿tienes algo para...? Sí. Iba a decir también que de manera general estamos hablando acerca del liderazgo, quizá con posiciones públicas en la iglesia, pastorado, ministerio de adolescentes, ministerio de jóvenes. Pero, o sea, tú joven que me estás escuchando, tienes que saber que también tú eres líder espiritual. O sea, tú eres líder en tu casa, tú eres líder sobre ti mismo, tú eres líder de otras personas que, aunque tú no creas, te están viendo lo que estás haciendo, te están siguiendo. Y no están de las personas que quizá uno pueda ver: mira, me siguen en redes, esto, aquello. Mire, un líder, porque lo está siguiendo mucha gente. Como decía Ángel, es la capacidad que yo tengo de influenciar, impactar la vida de otros, lo que me hace a mí ser un buen líder. Quizá ahora estamos hablando de liderazgo a una posición específica pública, pero en realidad quiero dejarte con esa palabra. O sea, tú eres líder de ti mismo, de tu casa, donde quiera que tú estés. Hay gente que te está viendo, que te está observando, y tú puedes en verdad influenciar y dar eso que tú tienes. No tienes que esperar que quizá te nombren en la iglesia con un cargo o en cualquier otro lugar, sino que tú donde estés puedes liderar y puedes ser ese discípulo de Cristo que escuchó, se grabó en su corazón la palabra del Señor y fue también entonces a impartirlas a otros. Y para concluir ya, yo entiendo que el liderazgo se resume, o las funciones de un líder se resumen en el servicio. Correcto. Y como tú decías, Cristal, el líder no solamente es una persona que es un servidor público, sino que tú demuestras que tú eres un verdadero líder cuando tú decides servir al Señor desde lo más mínimo donde tú estás. O sea, de tu asiento ahí atrás, detrás. Ahí es que tú te vuelves el verdadero líder, aleluya. Entonces, oye, yo estoy como, siento algo, como que no sé, como que no quiero terminar, pero realmente, sé líder donde quiera que vayas. No simplemente con tus palabras, sino con tus actos, que es el mayor y vivo ejemplo de que eres un líder. Dios te bendiga. No olvides suscribirte. Correcto. Compartan esto con alguien, impacten a alguien. Comienza a ejercer el liderazgo compartiendo esto, marcando a alguien, siendo influente en esto. Así que, familia, Dios nos bendiga, Dios nos guarde y hasta una próxima entrega en Excelencia Cristiana Juvenil. Bye, bye.
Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.